Y ya estamos de regreso en esta cápsula que ya se está haciendo común en nuestro aquí Coinco con doña Patricia Narváez, que la saludamos del programa comunicacional Junji, y la saludamos que hoy nos viene a hablar sobre la educación inclusiva de nuestros niños y niñas, de todo esto que hemos venido hablando sobre la educación y la crianza también de nuestros pequeños. En realidad son desde 4 años hacia abajo, más o menos lo que abarca estas cápsulas, ¿cierto? Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está hoy día? Aquí trabajando como siempre y tratando de aprender también con esto que nos ha venido tan bien, que es este programa comunicacional de la Junji, que tiene que en relación con nuestros niños más pequeños en casa y para los que también están en los jardines y todo eso. Así que hoy vamos a hablar de la educación inclusiva, así que la dejamos con el micrófono para que nos cuente y ahí vamos a ir interrumpiéndola seguramente cuando nos asalten las dudas, como decía un personaje. Mire, la educación inclusiva tiene un nombre como difícil de entender o de comprender, pero son los niños que tienen algún tipo de problema durante el aprendizaje. Cada día se ve más que los niños, es fácil que ellos aprendan, hay nuevas técnicas para que aprendan nuevas modalidades curriculares, pero existe el tema de los niños que aún, a pesar de todas las estrategias, necesitan acudir al psicopedagogo o necesitan algún tipo de ayuda extra que no sea un profesorado, sino más bien una ayuda, incluso un fonoaudiólogo. Hay muchas escuelas de lenguaje, también están los niños con déficit atencional, que cada día van existiendo más con este tipo de problemas, y esos son los de educación inclusiva. En los colegios deben estar preparados desde el año 2007, contar con un especialista para atender este tipo de necesidades. Y por ende, nosotros en la Junji, sabiendo la importancia que tienen los primeros años de vida, también contamos con especialistas que se preocupen de atender a estos niños en los jardines infantiles. ¿Con qué motivo? Con que el niño tenga una educación de calidad y a pesar de sus diferencias para aprender, que todo el mundo las tiene, sus ritmos distintos para adquirir conocimiento, él posea especialistas que trabajen con ellos. Uno en casa también se puede dar cuenta con los niños, ya no estoy asistiendo a un jardín infantil por a veces motivo, pero sí yo como mamá me tengo que dar cuenta de la capacidad que el niño tiene de aprender. Los niños hiperactivos no son niños que no aprendan, son niños que aprenden muy rápido y que necesitan estímulos bastante seguidos para poder adquirir conocimiento. Por eso es importante que nosotros a temprana edad descubramos alguna falencia o algún déficit en nuestro hijo, y sobre todo los niños ya con algún tipo más de rezago, un niño con un síndrome de Down, algún niño Asperger, que ahora se está viendo más. Lo que pasa no es que ahora existan más, ahora la gente los da a conocer y hay estudios y hay un nombre para cada prototipo de algún diagnóstico. Entonces es fundamental que los papás sepan que nosotros en la Junji contamos con especialistas para trabajar con estos niños. Hay psicopedagogos, hay una kinesióloga, hay terapeuta ocupacional y una amplia gama también psicólogo para atender a los niños con algún tipo de necesidad. Y si yo me doy cuenta que a mi hijo que está en casa le cuesta aprender, le cuesta concentrarse, yo debo ir a un especialista y acudir y a lo mejor incorporarlo a algún tipo de escuela o establecimiento educativo para atender sus necesidades. No me puedo quedar con este niño en casa pensando que algún día se le va a pasar o es algo temporal. Yo como mamá o papá o cuidador tengo que estar observando, mirando cómo mi hijo aprende, le cuesta concentrarse, no le cuesta concentrarse, qué le llama la atención. Incluso nosotros como papá y mamá deberíamos estar pendientes de la visión, de la audición de nuestro hijo, porque muchas veces lo llevamos al control del niño sano y pasan a veces algunos de estos casos y que el niño sí llega al colegio y se da cuenta que necesita lentes. ¿Por qué? Porque no, al mirar la pizarra o al fijar la vista nos damos cuenta que hay algún tipo de problema. Incluso la sordera
Hay sorderas parciales que son solamente de un oído o que uno tiene un poco de perdida la audición, y a veces los niños eso les cuesta y les dificulta su aprendizaje. Por eso nosotros como papás debemos estar pendientes de todas esas reacciones que tienen los niños y obviamente llevarla a un especialista y saber que los jardines infantiles, las escuelas están capacitadas para atender este tipo de problemas. Patricia, una consulta. Estas cápsulas más que nada se hacen para tratar de darles algún tipo de herramienta a aquellos que por A, B o C motivo no tienen a sus niños en algún jardín o en algún establecimiento que corresponda a su edad preescolar. Entonces, yo tenía como dos preguntas. Primero, ¿cómo yo como papá, que no tengo mayor experiencia en detectar problemas de aprendizaje, cómo logro yo detectar que mi hijo tiene algún tipo de problema para aprender o para concentrarse siendo tan pequeñito? Un bebé, por lo general, se mueve de un lado para otro. En el caso de mi hija, por ejemplo, yo veo que algún monito animado le llama la atención un rato y luego se me diluye con otra cosa y son así normalmente. Entonces, ¿cómo llego yo a enterarme de que ella tiene problemas para concentrarse? ¿Hay algún tipo de receta que yo debo seguir más o menos como para ir tiqueando e ir haciendo esos trabajos con ella o con nuestros hijos en la casa y comenzar a ver si cumple o no cumple, entre comillas, con los requisitos para ser o digamos tener o no tener algún problema de aprendizaje? Mira, es súper importante que los papás en casa estén con niños en el jardín o sin niños en el jardín, ellos siempre tengan una rutina de actividades que hacer con los niños. ¿A qué me refiero a rutina de actividades? Tú enseñarle algo a tu hijo y tú te vas a dar cuenta si tu hijo aprende o no aprende rápidamente. No me estoy refiriendo a enseñarle a leer, a cosas súper complicadas o más específicas. Me estoy enseñando, no sé, por ejemplo, yo le doy una indicación y el niño no entiende lo que yo le estoy pidiendo, a pesar de que no hable. Yo le puedo, un niño de 2 años que no hable, yo le puedo mandar a decir, anda a buscarme los zapatos que están bajo tu cama. Y si yo me doy cuenta que con una indicación simple, pequeña, sin mayor dificultad, el niño no comprende lo que yo le estoy diciendo. Otra pregunta, ¿dónde dejaste tu mamadera? Un niño sabe y la reconoce y la va a buscar y puede ir a buscarla fácilmente la mamadera sin ninguna complicación. Si yo me doy cuenta como mamá que mi hijo no comprende instrucciones simples que yo le doy, si yo me doy cuenta que él no me pone atención a lo que yo le estoy hablando, yo lo puedo estar vistiendo, dame tu mano. Y el niño se queda sin mayor gesto. Yo ahí me estoy dando cuenta que mi hijo tiene algún tipo de problema, porque a pesar de que un niño no hable, sí tiene que entender las indicaciones del adulto. Por eso es importante que nosotros como papás, como mamá y como cuidadores, estemos siempre informando a nuestros hijos ciertas conductas o evaluando qué es lo que él hace. No me estoy refiriendo a comparar con el vecino, porque el pasto de al lado siempre es más verde. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo sé qué es mi hijo, qué cosas sabe, qué cosas no sabe. Muchas veces nosotros sabemos que al perro le dice pipi y nosotros decimos, ¿dónde está el perro? Pipi. Y ya entendió lo que significaba. Pero a veces nosotros le podemos decir, ¿y dónde está el gato? Y sabemos que el niño lo conoce o lo sabe y el niño no responde o no interactúa a lo que nosotros le estamos solicitando. Ahí yo tengo que poner alerta. Es una alerta que el niño me está diciendo. Otra de las cosas que a veces suceden es que a veces los niños, sobre todo los niños con Asperger, que es una enfermedad o un síndrome que no tiene tanta connotación en la primera infancia, pero si yo me doy cuenta que a mi hijo yo le hablo y no me mira a los ojos, yo le hablo o le trato de hacer cariño y él rehúsa mi cariño, yo también ahí tengo que estar alerta. Un niño que a muy tardía edad sigue botando saliva, también es un síndrome complicado. Algo está pasando ahí porque no controla su saliva. Entonces son pequeñas cosas que yo como papá, mamá o cuidador me doy cuenta que no está bien.
o que llore constantemente. Un niño puede estar irritado, pero ¿cuántas veces al día llora? ¿Cuántas veces le causa frustración algo? No soluciona algo, llora. No le doy algo, llora. Algo le molesta, llora. Intolerancia a la frustración. Y eso también va creando que cuando nosotros vamos al colegio nos enfrentemos a un mundo educativo un poco más, un poco decirlo, extrapolado de lo que estamos viviendo, al niño le va a causar mayores problemas. Entonces, como mamá, como papá, me tengo que dar de esas cuentas, de esas pequeñas señales. Fija la vista, se le va la vista, yo le puedo decir que mire con el dedo y siga el objeto con la vista. Cuando yo le hablo es capaz de pronunciar todas las palabras correctamente. Igual el trastorno del lenguaje es hasta los 6 años, pero obviamente que yo a los 3 años o 2 años ya me puedo dar cuenta si mi hijo habla o no habla. Balbucea cuando bebé, cuando yo le hablo sonríe. Son pequeñas cosas que yo como papá o mamá o cuidador me puedo ir dando cuenta. En el caso, Patricia, de esto que se hizo tan famoso hace ya 1 o 2 décadas atrás, que fue el descubrimiento de los niños hiperactivos, o que le pusieron ese nombre, porque antes les ponían cualquier nombre y era una enfermedad que no se conocía de esa forma. En el caso de ellos, estos niños no tienen ninguno de estos problemas, al contrario, o sea, están por sobre eso, aprenden muy rápido, son muy inteligentes, tienden a hablar a muy temprana edad, hacen todo muy bien, no tienen ningún tipo de problema para sus edades generalmente, pero sí se diluyen fácilmente. O sea, ellos están aquí, están allá, están en la otra esquina y están haciendo 400 cosas en el día y nada los complace o nada los termina por llenar, digamos. En ese caso, ¿cómo me doy cuenta que mi niño o niña es hiperactivo o realmente tiene mucha energía? Porque están esas dos cosas también. Lo que pasa es que ahora, por nuestra vida rápida y fácil, el niño que se mueve mucho ya es hiperactivo. Es algo normal y es algo del desarrollo que el niño hasta los 6 años se mueva mucho. ¿Por qué? Porque a pesar de que aprendió a caminar al año, él necesita adquirir ciertos dominios de su cuerpo. Entonces, el niño va a trepar, va a saltar, va a escalar, va a correr. Si ve un potrero, un espacio abierto, lo va a hacer. Ahora, sobre todo con casas tan pequeñas, que el espacio es reducido. Muchas de nosotros nos criamos en un espacio grande. Yo vivía en el campo, he vivido el campo toda mi vida, entonces el patio es bastante amplio, uno puede correr, saltar sin ninguna dificultad. Lo importante es que yo a un niño, si yo me doy cuenta que a mi hijo le cuesta concentrarse porque el hiperactivo, eso es lo que pasa, aprende tan rápido, sus neuronas están a full, que aprende muy rápido. Si yo me doy cuenta que mi hijo es así, yo debo obviamente acudir a un especialista, no para automedicarlo, porque que el niño sea hiperactivo, la sociedad tiene que estar acorde o tomando en cuenta las necesidades de este niño, si no estaríamos pasando a llevar sus derechos. No es para automedicar lo que uno tiene que ir. Lo que pasa es que los niños hiperactivos necesitan una alimentación distinta, estímulos distintos. ¿Por qué? Porque se cansan, su mente no descansa. Entonces, ¿qué pasa? Terminan completamente agotados y muchas veces son sumamente vulnerable o inquieto o sensible a ciertos estímulos. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Como mamá, primera cosa, bajar los estímulos de la casa. Un niño hiperactivo no puede tener 20.000 cosas funcionando a su alrededor porque va a estar atenta a las 20.000 cosas. Entonces, si yo me doy cuenta que mi hijo es hiperactivo, la vida de mi casa va a tener que ser distinta, el entorno de mi casa. De hecho, hasta la alimentación de los niños hiperactivos debiera ser distinta. No deberían comer Coca-Cola, tomar Coca-Cola, comer muchos dulces, por nada del mundo café ni chocolate. Pero muchas veces nosotros como mamás nos damos cuenta que mi hijo es hiperactivo, pero no hago nada para tratar con él. Un niño hiperactivo necesita un ambiente un poco más calmado para que su cerebro no tenga tantas ventanas abiertas.
Entonces, si yo me doy cuenta que mi hijo es hiperactivo, debo acudir al médico para que me oriente en este tema de la alimentación, de los estímulos. No, un niño hiperactivo fácilmente puede tener la tele prendida, la radio prendida y saltando por la ventana y estar pendiente de las 3 cosas que está haciendo al mismo tiempo. Le pregunté por la tele, ¿sabe lo que está pasando? Le pregunté por la radio, ¿sabe lo que está pasando? Le pregunté qué está haciendo, estoy saltando. Entonces tiene 3 ventanas abiertas y eso es un desgaste enorme de energía mental. Entonces, ¿qué pasa? El niño es se angustia fácilmente, se irrita fácilmente. Entonces, yo como mamá, ¿qué debo hacer? Ya, estamos saltando, la tele apagada, la radio apagada. Entonces, así yo le voy cerrando ventanas, cognitivamente, obviamente, pero para que la gente lo pueda entender. Y así él va a poder estar, no concentrado en una cosa, porque lo más probable es que venga una mosca volando y mire la mosca. Va a buscar otra cosa que hacer. Pero no le voy a agregar yo más estímulos en el ambiente. Entonces, cuando yo me doy cuenta que mi hijo es hiperactivo, que lamentablemente muchos niños se consideran hiperactivos, pero no lo son. Son niños que tienen energía, son niños que les gusta correr, son niños futuros deportistas y que los clasifican en hiperactivos y vamos dándole remedio para que se concentren en el colegio. Y muchas veces no necesitan los medicamentos. Por eso es importante que yo como mamá empiece también a cerrar ventanas en mi casa. Si el niño a temprana edad le gusta ver tele, ya estamos viendo tele, apaguemos la radio. Ya, ¿vamos a escuchar radio? ¿Vamos a escuchar el programa hoy día? Ya, apagamos la tele. Entonces no le tengo tantas ventanas abiertas tampoco. ¿Vamos a saltar? ¿Vamos a correr? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a comer? Nosotros estamos acostumbrados a comer con la tele. Y yo en talleres, en charlas, me he encontrado con mamás que corren detrás de los niños para darle la comida. Y el niño no es hiperactivo. Entonces ella dice, no, es que mi hijo es súper hiperactivo. Y uno le pregunta por qué. No, porque no se queda nunca quieto. Pero al niño le encanta jugar. Entonces si ve un adulto corriendo detrás de él, va a hacerlo. Y eso, que están jugando, y eso no es que el niño sea hiperactivo. Lo que pasa es que al niño le gusta jugar. Entonces si el adulto lo persigue, para él es súper entretenido que alguien lo persiga para darle la comida. Entonces no se queda quieto. Pero no es porque él sea hiperactivo, sino porque el ambiente que han generado en la casa es de correr, saltar. Si ya, bueno, no se come la comida sentado, pero démosla saltando en el sillón, porque salte ya. Salta, yo le doy una cucharada, salta. Entonces, ¿qué pasa? ¿El niño es hiperactivo? No, él está jugando. Él está comiendo, jugando. Porque no hay un ritual de la familia, nos vamos a sentar a comer, cuando terminemos de comer nos paramos, y ahí uno va haciendo hábitos y obviamente formando una rutina. Pero si al niño le dan la comida corriendo, él no se va a quejar. Va a formar como costumbre o va a creer que en realidad la comida se sirve de esa forma, corriendo y jugando. Corriendo, jugando, con el papá o la mamá corriendo detrás de él. Claro. Entonces, ahora, otra consulta que tengo. Existen etapas donde los niños son así. Hay etapas donde los niños, 2 años, no sé exactamente, no me manejo en eso, pero hay etapas en que los niños, por ejemplo, con el cuento de la frustración, que basta con que uno le diga no tomes el control remoto y se va a una esquina y se pone a llorar. Pero eso no es síntoma de que tenga algún tipo de déficit, sino que está pasando por la etapa de las pataletas y todos. Yo veo algunos programas que para algo sirve la tele, donde te enseñan un poco, y he aprendido un poco esto de las etapas de los niños, de las pataletas. ¿Cómo puedo diferenciar la etapa de las pataletas a esto mismo que hablábamos hace un rato atrás sobre el problema o la complejidad que tiene el niño de aceptar un no, o este cuento de la frustración, que no lo puede manejar? Mira, en nuestra vida hasta los 15 años nosotros estamos en una lucha constante con nuestros papás y un poco más. Tira y afloja, hasta dónde me permiten, hasta dónde no. Si yo me doy cuenta que ya me está haciendo pataleta, que yo le quito el control remoto, se pega la cabeza, se pega a patada, tira la puerta. A mí me han contado pataletas enormes y he visto pataletas enormes. Yo te cuento en el caso de mi hija, por ejemplo, yo lo consulto específicamente por mi hija, bueno, y obviamente también para que sirva para todos los que nos escuchan. Mi hija hasta hace un tiempo atrás uno le decía no, y bien, no.
Ahora hace poco, semanas atrás, aprendió a decir no. Dice no ella. Entonces yo le digo, no tomes el control. Y ella me responde que no lo va a soltar. Entonces yo voy, se lo quito y pataleta, se va a una esquina, al lugar más lejano, que no se golpea nada así, pero se va al lugar más lejano que encuentra en la casa y se pone a llorar. Se pone a llorar. Claro, entonces ¿cómo puedo diferenciar yo que esa es realmente producto de la etapa que está pasando o tiene problemas con este cuento de que no es capaz de manejar? Mira, en esta edad a los 2 años o hasta los 3 años está en el periodo en que el niño necesita reglas claras. Si yo todos los días le digo que el control remoto no es para jugar, todos los días yo lo tengo que hacer. Porque si un día se lo paso, al otro día no, este periodo de las pataletas y la frustración va a aumentar. Y a ellos les va, a pesar de que uno dice, pero ¿cómo le va a afectar tanto? Le afecta, porque un día se lo prestas y al otro día no. El control remoto para ellos es un juego. Cambia canales, sube volumen, la prende, la apaga. Más encima la tele a veces hasta tiene sonido, entonces dice un mensaje que la estoy apagando. Entonces van generando muchas cosas divertidas para ellos. Pero si yo todos los días le digo no, ella va a una semana, ya no le va a interesar jugar al control remoto. ¿Por qué? Porque ella sabe que el papá y la mamá le dijeron que no. Pero hay que estar dispuesto, sí, a aguantar las pataletas por una semana. Y el llanto por 5, 7, 10 minutos. Y dejarlo que llore. Y después vuelve. Lo que hay que hacer ahí es contener y cambiar el estímulo. O sea, yo me doy cuenta que... no sé cómo se llama tu hija. Valentina. Valentina tomó el control remoto. Y le digo, Valentina, el control remoto no se toma. Se lo quito y se lo dejo en un lugar que ella no puede. Pero esto sí lo puedes tomar. Y yo le cambio otro estímulo. ¿Qué le puedo pasar? Obviamente que no le va a pasar otra cosa que no puedo tomarle, porque no le va a pasar el celular, que después a la larga también se lo voy a andar quitando. Entonces yo a lo mejor le voy a decir, mira, acá está tu juguete, o acá está tu juguete preferido. ¿Vamos a jugar con tu juguete? ¿Puedo reemplazarle en realidad? Puedo reemplazar el estímulo. O cuando me fue llorando para la esquina, yo puedo ir... tomarla, y pasarle otra cosa o simplemente dejarla en ese periodo de que ella llore tranquilamente cuando vuelva, porque no va a estar llorando 1 hora ni mucho menos, y cuando vuelva, mira lo que te tengo, un lápiz. ¿Por qué no escribimos? ¿Por qué no dibujamos? A las niñas les encanta hacer esas cosas de pintar, de dibujar, de recortar. Exactamente. La ropa. Entonces obviamente que yo le voy a pasar un estímulo que a ella le agrade. Entonces cuando yo le quito algo que no está correcto, que ella lo tenga, porque no es un juguete, no solamente el control remoto, a veces toman los cuchillos, a veces toman los teléfonos celulares, ¿cierto? Que hay que andarlos cuidando. Entonces yo le puedo cambiar el estímulo. Te voy a quitar esto, pero te voy a dar esto que a ti te agrada. Y si aún persiste el enojo, la dejo, que se le pase el enojo y razono con ella cuando ya esté en silencio. Porque eso ayuda a que el proceso de la frustración sea más llevadera y las pataletas sean distintas. No solamente los niños hacen las pataletas con el control remoto cuando vamos al negocio. El supermercado, ¿cierto? Que quieren todo y llevarse todo, y a veces uno les permite llevarse algo y no lo quieren entregar en la caja y se ponen a llorar. Entonces ahí yo también tengo, el papá, la mamá, el cuidador, tiene que ser firme, pero a la vez amoroso y cariñoso en su actuar. No complacivo, es otra cosa ser complaciva. Exactamente. Yo puedo decirle no a mi hija, pero la puedo tomar, abrazar, darle un beso, cambiar el estímulo. Exactamente. O sea, podemos ser firmes con los niños, pero hay que tomar en cuenta la edad que tienen ellos. La edad que tienen ellos y no olvidarnos. Yo he visto gente que se pone a discutir, adultos, discutiendo con un niño de 2, 3 años. No hay una referencia para hacerlo. Entonces yo creo, no soy experto en esto, pero creo, me voy a ver que es lo peor. Lo que tú decías, yo creo que puedo ser firme, decirle que no, tajantemente que no, pero lo puedo tomar en brazos y sacarlo a pasear, sacarlo a caminar, o llevarlo que juegue fuera con los niños, que a todo esto lo estoy haciendo, ¿no? Que juegue, le ha ido súper bien. Qué bueno. Podemos ser firmes con los niños para imponerles reglas básicas y para que aprendan y tengan un buen lineamiento en realidad. Exactamente, porque el ser complacivo no es ser cariñoso ni amoroso ni entregar amor, son dos cosas completamente distintas.
y que al final tanta complacencia nos va a pasar la cuenta como papá o como cuidadores. Exactamente. Patricia, qué lástima que se nos pasa tan rápido esta cápsula. Este momento. Podríamos haber seguido. Yo me entusiasmo mucho con esto, así que esperemos que todavía está pendiente una visita un día sábado, Un día para sábado que lo tenemos que agendar podamos ahí. conversar durante todo el programa, ir tocando diferentes temas mientras vamos también viendo la información que tenemos acá para entregar. Así que esperemos que la próxima semana también las tengamos acá, o la tengamos acá de nuevo con algún otro otra idea o otro tema de conversación tan interesante como el de hoy. El de hoy daba para mucho. Yo creo que Sí. incluso podríamos volver a retomarlo más adelante en otra cápsula. Claro, lo podemos seguir tomando la otra semana con los estilos de crianza. Nosotros tenemos patrones de estilos de crianza y muchas veces los seguimos. Ahí está, entonces podríamos seguir esta conversación que estaba muy entretenida hoy. Así que la despedimos por hoy, digo, y la esperamos la próxima semana.